Hola a todas y todos, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este videito. Hoy vamos con nuestra tercera sesión, ¿cierto?, de retroalimentación, donde el objetivo del día de hoy, 25 de septiembre, es retroalimentar el contenido de homotesia. ¿Ya? Bueno, homotesia, como dice la palabra, ¿cierto? Vamos a ver aquí cómo construirla. Una construcción de una homotesia tiene que ver con muchas mediciones, por lo tanto aquí hay tres tips que son importantes. Por ejemplo, el primero es medir la distancia existente entre el centro de homotesia y los vértices de la figura original. En este caso, representamos la figura original con las letras ABC y la figura imagen con las letras ABC también, pero con las comitas, ya que son las A', B' y C'. Lo que hacemos para construirla es multiplicar cada distancia por la razón de homotesia. Y además trazamos las distancias obtenidas desde el centro de homotesia. Y no olvides considerar la razón. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que CO vale 3, que BO vale 2 y que AO vale 1, entonces construimos nuestra segunda homotesia, que en este caso quiere decir que su razón de homotesia es 2. Si usted se fija aquí en este ejercicio, ahí tengo aquí mi lapicito, vamos a ver aquí, ahí. Por ejemplo, dice acá si CO vale 3, quiere decir que todo esto vale 3, ¿cierto? BO vale, en este caso, ahí, BO vale 2 y AO vale 1. Entonces, en este caso, nosotros construimos la otra y la siguiente homotesia que sería del C' al O son 6. Por lo tanto, de aquí a acá son 6. ¿Ya? Entonces, estamos construyendo esta homotesia de la siguiente forma. Voy a tomar en cuenta el C' partido en CO. Si yo sé que C' al O vale 6 y del C al O vale 3, quiere decir entonces que mi razón de homotesia es 2. ¿Ya? Eso es como lo que primero hacemos. ¿Ya? Esa es la homotesia. Veamos otra cosa importante, porque existen tipos de homotesia. La homotesia directa, que es esta que usted está viendo aquí, las del rectángulo. La homotesia directa tiene que ver con la proyección que hacemos desde un punto, que en este caso el puntito ahí, ¿cierto? Es el centro de homotesia, que es esa O que aparece ahí, donde se desprende la figura original, que es esta que está en amarillo, a la figura imagen, que es esta que está en rosado. Entonces, ¿qué es lo que hace la homotesia para darnos cuenta que es directa? Si usted se fija, una figura está adelante de la otra, ¿ya? ¿En qué radica esta diferencia que la figura imagen esté antes o después que la otra? O dependiendo, si tomamos en cuenta el centro de homotesia, luego de eso viene la figura original y luego de esa viene la figura imagen. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la figura original es más chica que la imagen. En el caso que esta figura yo pueda dibujar un rectángulo que sea más pequeñito acá, quiere decir que es A', B', C', claro, y D', que es la otra figura, en ese caso nos podemos dar cuenta que teniendo en cuenta esta como figura original, lo que pasó de aquí a acá es que estuvo una ampliación, siempre dependiendo del punto. Por lo tanto, la figura imagen va a quedar después, cuando es ampliación. Y si te fijas de la figura original a esta, hay una disminución. Ya se achicó la figura. Por lo tanto, ¿en qué radica esto? En que mi razón de semejanza para hacer hacia acá, hacia la figura que está en rosado, va a ser mayor a 0.
Y para acá va a ser una figura que está la razón de semejanza va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? No puede ser ni 0, tampoco puede ser 1. Va a ser un número que va a estar entre medio, o sea, una fracción. Por eso la figura es más chiquitita. ¿Qué pasa cuando la homotecia es inversa? Cuando la homotecia es inversa, lo que pasa es que la figura queda de frente a la otra, ya con los vértices cambiados. Si tú te fijas, fíjense aquí en el B, y el B' está al otro lado, pero teniendo en cuenta siempre este centro de homotecia que está ahí. ¿Te fijas entonces? Tengo el C y tengo también mi C'. Estos están juntos, ¿por qué? Porque están al frente. El A' y el A están a través del centro de homotecia. Este A que está aquí pasa por el centro de homotecia, la línea A, y la dibuja al otro lado. Por eso te quedan con los vértices cambiados. Si el B está aquí a la izquierda, el B' va a quedar a la derecha. Si el A está a la derecha, el A' va a quedar a la izquierda. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la homotecia inversa. Y también puede existir que la figura sea más chica o más grande. La figura puede quedar inverso sus vértices y si es más grande, entonces la razón de semejanza va a ser mayor a 0. Y la figura más de ser más chiquitita, más grande la imagen, y la figura va a ser más chiquitita si es menor a 0. ¿Ya? En ese caso. En este caso es mayor, aquí en este caso no hay que ver, en este caso tiene que ser un número negativo. Eso. Ahí tiene que ser negativo. Este no hay que ver. Si la figura es un número negativo, entonces, ahí sí, ahí lo cambiamos, porque la inversa tiene que ser con negativo. Ahí sí. Aquí sí. Si el R es negativo, entonces la figura va a ser inversa. Ya va a ser una inversa. Y si la figura puede ser más grande o más chica, depende del número. En el caso de que esté entre el 0, vamos a tener aquí, el R puede estar entre 0 y -1, ¿te fijas? Entonces la figura va a ser más pequeña. ¿Ya? Y si el R, en este caso, es menor, aquí lo voy a borrar esto. Si el R es menor a -1, entonces la figura es más grande. ¿Ya? En este caso justo el R es 1. ¿Por qué? Porque la figura es idéntica. ¿Ya? Acá está la explicación de ese trabajo que nosotros hicimos en las semanas anteriores. Aquí está explicado. Si K, en este caso R, que es razón, o K, en este caso si K va entre el 0 y el 1, quiere decir que la figura imagen va a ser más chiquitita. Ahí está. Si K es 1, va a ser la misma. Si K es mayor a 1, la figura imagen va a ser más grande. Listo. En el caso de acá, si K es menor a 0, entonces quiere decir que es una homotecia inversa. Todas son negativas, pero radica la diferencia en lo siguiente. Si la figura imagen es más pequeñita, quiere decir que la razón está entre el -1 y el 0. Quiere decir que es una fracción negativa. Si es -1, está a la inversa, pero es la misma porque está multiplicada por -1. Solamente quedó al otro lado del mismo porte. Si K es menor a -1, entonces la figura va a ser más grande, porque puede ser -2, -3, -4. Es lo mismo que multiplicarla por el número positivo, es lo mismo que ampliarla en 2 o en 3, en lo que sea, pero si es negativo, entonces te queda inversa. Se hace esta homotecia que es a través del punto. Vamos entonces a lo siguiente. Hay ciertas condiciones. Dos figuras son homotéticas si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en un único punto llamado centro de homotecia, que es la explicación que está aquí en el dibujito. Seguimos entonces. Vamos aquí. Acá. Entonces, dice lo siguiente. ¿Cómo determinar? ¿Cómo determinar? Es lo que vimos al inicio. A', entonces me voy con 2 partido 1. Quiere decir que la razón de homotecia es 2. Ya la figura es más grande.
Vamos rápidamente a nuestra guía, ¿cierto? Que es para lo que nos juntamos hoy día, para retroalimentar, ¿cierto? Y ver lo de la guía. Fíjate aquí que el ejercicio 1 dice, indica el centro y la razón de las dos homotecias que transforman el cuadrilátero pequeño en el grande. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero que todo le voy a colocar vértices, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar este va a ser A, este va a ser B, este va a ser C y este D. Esa va a ser mi figura original. Veamos aquí. A', B', C' y D'. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a unir el A con el A'. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, con una reglita. Usted lo tendrá que hacer con una regla. Yo lo voy a hacer aquí con una regla que me imagino que esto tiene... Aquí hay una regla. Ya. Voy a tener esta regla. La voy a trasladar para poder quitarla de aquí y que me sirva. Listo. Aquí está mi regla. ¿Qué voy a hacer yo con esta regla? Bueno, esta regla lo que me va a permitir a mí es encontrar el punto. ¿Y de qué forma? Usted va a colocar la regla, tal como yo lo estoy haciendo aquí. Ahí. Esto voy a correrlo un poquitito más. Ahí. Y lo colocamos más o menos por ahí, ¿cierto? Veamos si un poquito más lo puedo bajar. Ahí. Si te fijas y unes con una línea, haces lo mismo tú en tu cuaderno y aquí obviamente me va a quedar mucho más mal porque no tengo las medidas precisas. Usted en su cuaderno puede hacerlo ahí mucho mejor. Entonces yo voy a unir aquí esto con una línea. Listo. Tengo mi primera unión. Vamos con la otra. Entonces, para esto me voy a ir con las B. ¿Qué pasaría con las B? Aquí y esta la voy a mover un poquito ahí para que quede como corresponde. Por ahí. Vamos a ver qué sucede aquí. Ahí, entonces, vamos uniendo esta con esta y usted hace eso con la regla. Yo ahora lo voy a hacer solo con la línea porque me va a salir más fácil, pero al menos usted ya lo visualizó. Ya visualizaste lo que tenemos que hacer, por lo tanto yo ahora lo que voy a hacer, voy a unir el B que está aquí con el B que está ahí y voy a lanzar la línea. Como estoy acá con el computador se me hace un poquito más difícil. Veamos acá, ahora voy con el C. El C' que está aquí lo voy a unir obviamente. Vamos a borrar esto. Aquí, vamos a borrar esto que me... Ahí, vamos de nuevo. Me voy con mi línea desde el C', ¿cierto? Hasta el C que está ahí y vamos a encontrar, ¿cierto? Nuestro punto. Ahora me queda el D que va desde aquí hasta ahí y estiro la línea lo más que pueda hasta encontrar el punto. Si nos damos cuenta, nuestro punto, ¿cierto? Es en efecto aquí. Por aquí está el centro de homotesia. Ahí se juntan las cuatro líneas. Si usted se fija, la figura original es más pequeña que la figura imagen. Por lo tanto, la razón de semejanza, ¿cómo la sacaríamos? Midiendo cada término. Por ejemplo, vamos a medir cuánto mide del A al O. Yo voy a tomar como medida precisa el B porque me dio mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a necesitar la regla para poder medir. La reglita aquí me ayudará a medir cuánto mide, ¿cierto? Aquí. Entonces, un poco más acá. Vamos a ver cuánto mide del A al O y así sucesivamente. Ahí. Veamos, por ahí. A ver, si tengo la medida aquí, veamos, ahí está el 0, perfecto. Mira, alrededor del centro, que dice aquí, que lo voy a anotar, del O al B, mide 5. Ya supongamos, vamos a darle un valor preciso. Y del O al B', vamos, ¿cuánto mide?
Del O al B' mide 10,5. Sí, mira, este de acá, si nos ponemos bien precisos, como lo dice ahí, este mediría 5,2, ¿cierto? 5,2. Entonces del O al B' mide 10,4. Ahí está, mide 10,4. Para poder obtener la razón, porque dice aquí, indica el centro está aquí, listo, check, lo encontramos. Pero ¿cuál es la razón? La razón la calculamos tomando en cuenta esta medida y vamos a tomar de la medida a la figura imagen y de la medida del centro de homotesia a la figura original. 10,4 dividido en 5,2 quiere decir que mi razón de semejanza es 2. La razón es 2. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Obviamente tiene que ser mayor a 0 porque es una homotesia directa. Lo mismo usted va a hacer en estos ejercicios que están acá, en el 2. Si tú te fijas aquí, va del O al P y del O al P'. Entonces, se ve aquí que más o menos las medidas son similares. Ahí usted las tiene que tomar en cuenta y encontrar el centro, la razón de homotesia en cada uno de estos puntitos. Listo. Avancemos entonces con lo siguiente. El siguiente ejercicio dice, sea A, B y C, 3 puntos en el plano. Hallar las coordenadas del triángulo ABC mediante la homotesia. Entonces, bueno, ¿usted qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer esto. Si no tiene el GeoGebra, que ojalá que lo tenga porque le va a servir mucho, hacemos en nuestro plano cartesiano. Ya, hacemos un plano cartesiano en el cuaderno, usted lo va a hacer. Obviamente le va a quedar mucho mejor que este porque aquí no alcanzo a ver muy bien. Ahí sí. Ahí ya tenemos como nuestras coordenadas y nos dice que el A es 0,2. Entonces nos vamos a ir a colocar el 0,2 que debe estar, voy a colocar aquí. El 0,2 que está ahí, el punto, ¿cierto? Ahí está el punto. El puntito también, el 2,1. Ahí está el otro. Por ahí. Y el otro puntito es el 1,4. 3, 4. Ahí está. Usted al hacer esto, ¿cierto? Lo que va a hacer es unirlo ahora. De aquí lo va a unir. Y vamos a dibujar esta figurita. Ahí sí. Sorry. Ahí sí. Vamos a tomar esta. Y vamos con la línea a unir rápidamente esto que tenemos aquí. Tenemos de ahí hasta ahí. Después de este punto acá, ¿cierto? Por ahí. Y por último hasta ahí. Si somos bien precisos aquí, bueno, anotamos las coordenadas. Tenemos la coordenada A, la coordenada B y la coordenada C. Y nos dice que hallemos un triángulo imagen. Ahí le vamos a colocar que es imagen, ya. Ahí tiene que tener un prima. Dice que el centro de homotesia va a ser 4,4. Si tú te fijas, 2, 3, aquí está el 4. Y para arriba, 1, 2, 3, 4. Por ahí va a estar el puntito. Lo vamos a marcar más grandecito. Ahí va a estar nuestro centro de homotesia. Listo. Y nos dicen, dibuje una nueva figura con razón, pero menos 2. ¿Qué significa? Que la razón sea menos 2. Significa que va a ser una homotesia inversa. Quiere decir que la figura va a quedar más grande porque es menos 2, no es una fracción. La figura va a quedar más grande, pero va a quedar invertida con sus vértices. O sea, si el vértice B está acá abajo, en la figura nueva va a quedar arriba. Si el vértice C está aquí, el vértice C va a quedar, este va a quedar justamente por acá al frente y el A va a quedar del otro lado, porque todo esto va a pasar por el puntito que está ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer las líneas. Ya las líneas que están aquí las vamos a marcar inmediatamente a través del punto para ver a dónde vamos a llegar con esto. A ver, tenemos ahí y vamos a pasar todo esto
por aquí. Por ahí yo creo. Ahí hay uno. Si me fijo, la medida que está por aquí es 1. Y me dice que es la razón menos 2. O sea, desde aquí, desde el punto 0, que es este que está acá, que lo vamos a marcar, aquí está el centro de Motesia. Aquí, ahí está el centro de Motesia, ahí lo marqué. Para acá tengo que contabilizar 2 medidas de acá. O sea, va a ser de aquí 1 y 2. Aquí va a estar el punto, que en ese caso para nosotros va a ser el B'. B'. Listo, vamos a hacer exactamente lo mismo con el C. El C este está fácil, si tú te fijas, porque tenemos ahí 3, entonces avanzamos hasta aquí. Yo lo voy a tirar un poquito más para acá para que luego veamos las líneas. Si del C al O vale 3, quiere decir que del O al C' va a medir 6 porque debo que multiplicarlo por 2, pero a través del punto. Entonces a través del punto sería 3 y 6, o sea, aquí va a estar el nuevo puntito. Oh, hay que ver, ahí sí. Aquí está el nuevo puntito. Ahí, listo, y lo marcamos. Y ese va a ser el C'. Listo, vamos con el último que me queda, que es, ocupo la línea, usted se lo esto en el cuaderno, le va a ser mucho más fácil. Y si lo hacen en GeoGebra, la va a quedar, pero inmediatamente bueno. Vamos tirando líneas entonces. Esto va a seguir una línea más o menos así. Por ahí yo creo. Veamos que... No, ahí no se ve. Por ahí yo creo. Ahí está bien derechita. Dejamos la línea. Y vamos a ver aquí. La medida es toda esa, por lo tanto ahí va a haber 1 y 2. Por aquí va a estar nuestro otro puntito. Otra vez me equivoqué con el lápiz. Ahí sí. Por aquí debería estar tu nuevo punto. Ya obviamente esto lo hacemos con regla y ahora por tiempo, para que el video no sea tan largo y tan tedioso, lo hicimos así. ¿Ya? Y este puntito sería nuestro punto A'. Listo, ¿qué me tocaría ahora? Simplemente unir. Y lo voy a unir de otro color para que cachemos de que esto es la figura imagen. Ahí está. De aquí a ahí. Y de ahí a ahí. Si usted se fija, la figura, ¿cierto? Si nos damos cuenta, aquí podemos pintarlo un poquitito para que se vea. Ya, ahí. Ahí tenemos nuestra figura imagen. Y por acá tenemos nuestra figura, ¿cierto? Original. Es una figura, ¿cierto? Es un triángulo ampliado, pero al ampliarse en menos 2, te queda a este lado, al otro lado, a través del punto. ¿Ya? Eso es. Fijémonos acá que nos están pidiendo también cuáles son las coordenadas nuevas. A ver, si esto es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quiere decir que aquí estamos con 10 y para acá 4. Quiere decir que el punto C' es 10,4. El punto A es 12, 5, 6, 5, 6, 7, 8. El punto A' es 12,8 y este puntito de acá es 8, así que es 8, 9, 10. Y el punto B' es 8,10. Ahí están las nuevas coordenadas. Si tenemos el GeoGebra, nos hace el trabajo pero completísimo. Mire, veamos. Tenemos los puntos. Nos dice que dibujemos un polígono que tenga, era 0,2, ¿cierto? Teníamos acá, tenemos 0,2, ahí vamos a marcar. Teníamos 1,4, no, teníamos el 2,1, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer bien rápido. Y el 1,4, ahí, listo. Luego unimos el polígono de aquí, vamos a ver,
Vamos a unir de aquí, polígono. Vamos a hacer un polígono de ahí, ahí, de ahí, hasta ahí. Listo, dice que le apliquemos una homotesia. Para aplicar la homotesia necesito el centro de homotesia, que va a ser un punto que me dicen que es el 4,4. Ahí lo anoto. Listo, y luego aplico la homotesia. Nos vamos aquí a esto, homotesia. Y la homotesia me dice marca el centro y marca la figura. O marca la figura, ¿cierto? Y marca el centro. Listo. El factor me habían dicho de que era -2. Ok, listo. Y la figura la tienes lista por aquí. ¿Te fijas que nos quedó muy similar a la que hicimos nosotros? Solo que nos demoramos mucho más. En cambio aquí tú después vas con tus rectas, aquí recta, y empiezas a unir. Vas a unir, en este caso el C con el C, ¿cierto? Vas a unir el B con el B y vas a unir el A con el A'. Y si tú te fijas, todas pasan por el mismo centro de homotesia. 1 minuto a como 10 minutos que nos demoramos en el cuaderno. Así que sería súper importante que ustedes pudieran, ¿cierto?, trabajar con el GeoGebra. De la misma forma usted va a construir el otro, solo que con 3. Con el centro en 1,3, ahora va a ser el centro aquí, va a estar como en el medio de la figura, y la razón va a ser de 3. Entonces ahí lo hacemos. Lo podemos hacer en el GeoGebra perfectamente. Ahora me dice que cambiemos el centro, así que me dice que el centro ahora, vamos a agrandar un poquitito esto, ahí, me dice que el centro va a ser ahora, ahí, me decía que el centro iba a ser 1,3, entonces voy a agrandar un poquitito aquí, ahí. El centro es 1,3, necesito ahí el punto, ahí, 1,3. Ahí va a estar el centro de homotesia. Y me están preguntando, vamos a ver de nuevo porque no me acuerdo. Aquí, me dice centro 1,3 y la razón 3. Listo, vámonos de nuevo. Aquí, ahí está el centro nuevo. Está el centro nuevo. Entonces marco la figura. Primero tengo que marcar lo que voy a hacer. Obvio. Veamos, vamos de nuevo. Escritorio. Esto lo voy a quiero correr un poco. Ya, ese punto F después lo borramos. Ahora nos vamos con lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una homotesia. Entonces me voy aquí, acá, donde diga homotesia. El punto 1,3 me dice, marca la figura y el punto. Y 3, ¿cierto? Ahí está. Ok, entonces tu nueva figura es esa. Así les debería quedar en el cuaderno. ¿Ya? Ese punto 3 que aparece ahí, ese punto nada que ver. El punto F, ¿dónde está? Lo quiero eliminar inmediatamente. Acá arriba está. Ahí está, borramos. Ahí sí. Entonces ahí tienes tus dos figuras hechas con la misma figura original. Esta de acá es con razón de semejanza -2 y esta de acá es con razón de semejanza 3 positivo y el centro de homotesia dentro de la figura. Listo. Vamos entonces ahora, y ya con esto usted ya está listo para la prueba y lista para la prueba, no hay nada más que hacer aquí, es simplemente el trabajo, hacer más ejercicios, hacer lo que tiene usted en la guía. Los ejercicios quedaron aquí, ya, yo lo que voy a hacer aquí, eso sí, voy a quitar esta regla, ahí la voy a mover un poquitito, la voy a dejar ahí, para que vea más o menos lo que hizo. La homotesia está ahí trabajada en el cuaderno, como la debería tener usted. Y esta dice, ¿cuál es el centro y la razón de homotesia que transforma el triángulo ABC de la figura anterior, que es el mismo, en el triángulo A'B'C', que tiene esta? Entonces usted lo hace las dos figuras. Haces este triangulito, lo haces y dibujas el nuevo. Y luego empiezas a unir A' con A, B' con B y así sucesivamente para que encuentres dónde te va a quedar el centro de homotesia. Por último, hay dos ejercicios más que dice cuadrado A, me dice.
A un cuadrado de vértices tantos que están aquí, se le aplica una homotecia cuyo factor de homotecia o razón es 3, con centro en el origen. Entonces explique si es verdadero o falso. Te preguntan, ¿será un cuadrado la figura nueva? ¿Es una ampliación del original? ¿Será verdadero o falso? ¿Contiene el vértice 3,3? Eso hay que comprobarlo haciendo el dibujo. Y si te dicen que es un cuadrado, estamos hablando de figuras homotéticas, que son figuras semejantes, por lo tanto, si estamos hablando de un cuadrado, la figura ampliada sería obviamente un cuadrado, o sea, esto sería verdadero. Si me están hablando de una homotecia con razón de semejanza o razón homotética 3, ¿es una ampliación? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Entonces luego este lo comprobamos haciendo el dibujo. El último ejercicio dice, si se le aplica una homotecia con centro P y razón menos un medio, se obtiene el triángulo A'B'C'. La figura que mejor representa esta transformación corresponde a cuál de estas imágenes. Veamos, tengo la figura ABC. Si me dice que es K menos un medio, significa que, primero que todo, aquí lo voy a anotar para que quede clarito. A ver, primero que todo, lo que yo sé es que esto es una inversa. Es una homotecia, ¿cierto? Homotecia inversa. ¿Por qué? Porque es negativo, ¿ya? Luego, entonces la figura va a ser a través del centro de homotecia. Del centro de homotecia. Esa es otra característica. Listo. ¿Esta me sirve? No, porque es directa. Esta es directa. ¿Esta de acá me sirve? Sí, podría ser. ¿Esta de acá me sirve? También podría ser. ¿Esta de acá me sirve? Tengo el aquí, el A' acá, pero mira, está con el... No, esta no. Esto no tiene ni pies ni cabeza, así que no. Esta de acá también es directa, así que no me sirve. Tendría que comprobar entre esa y esa. Veamos, me dice que es 3. Y además me dice que a qué figura correspondería. Fijémonos aquí. Tengo C, va directo acá, ya, tengo B también y tengo A con una prima. Pero fíjate que la figura original es más pequeña que la figura imagen. Y cuando la razón de homotecia es menos un medio, o sea, es una fracción, ya sea en positivo o negativo, la figura imagen debe ser pequeña o más pequeña que la original, ¿ya? Más pequeña a la original. Entonces, en este caso, esa no puede ser, porque la figura imagen es más grande. Así que la respuesta correcta sería esa. Listo. Estamos listos con nuestra tercera parte ya de nuestro contenido para la prueba acumulativa. Les recuerdo otra vez a través de este videito que si necesitan una sesión más, que sea el próximo martes, me tienen que avisar con anticipación para poder, ¿cierto?, agendarla y que nos podamos juntar por si tienen muchas dudas. ¿Ok? Que estén excelentísimos. Espero les haya quedado clarito. Cualquier cosa, me escriben. Chao, chao.